estamos en estos momentos en línea con el diputado del Partido Nacional, José Carlos Cardoso. ¿Qué tal, diputado? Buen día. Buen día, Traverso. ¿Cómo anda? Bien, bien. ¿Y usted cómo anda? Muy bien, muy bien. ¿Está estudiando mucho? Bueno, sí, estuve leyendo como siempre, estudiando, preparando. Sí, sí. Digo, si está estudiando mucho para interpelar al ministro del Interior. Sí, he estado revisando todos los hechos y acumulando obviamente información, leyendo intervenciones del ministro en el Parlamento, compromisos asumidos por el Ministerio en el pasado, y los hechos, ¿no? Que los hechos son bastante conocidos y no hay que buscarles mucha vuelta. Hay una sucesión de hechos que son graves, que pudieron haber sido incluso más graves aún, que no están concluidos. Yo creo que todo el episodio carcelario está lejos de cerrarse, y el conflicto carcelario está lejos de cerrarse. ¿Usted coincide con esa visión del ministro del Interior, del propio presidente de la República y del ministro de Defensa, que las medidas que se han tomado concretamente para las internas carcelarias puede generar aún más protestas y más violencia? Yo coincido, sí, eso es muy probable, porque hay una sucesión de hechos, algunos muy confusos, otros que desde mi punto de vista el Ministerio del Interior no ha manejado adecuadamente, desde algunas medidas de carácter sindical. Las comunicaciones públicas, las comunicaciones con la opinión pública son un desastre. La forma en la que el Ministerio comunica las cosas que hace son un desastre y son parte del problema. Las formas en las que se comunicó el tema de la suspensión de las visitas, las formas en las que se comunica información como que la política está vinculada a los motines, la forma en la que el ministro después termina diciendo que la jueza o el propio comisionado tienen algo que ver en el problema y son parte del problema y no de la solución. Si uno mira la sucesión de comunicaciones públicas, todas cada vez son peores, todas empeoran las cosas. Sí. Y eso es parte del problema, porque aquí se está manejando opinión pública, se está manejando las familias que escuchan la radio y la televisión, y que están sometidas a esa información que se les está brindando, y muchas de ellas es contradictoria. Entonces, acá estamos ante un manejo carcelario, yo diría, muy poco profesional, donde las cosas que se hacen y que se dicen son realmente sorprendentes en un ministerio que debiera tener ya un nivel de pericia en este tema carcelario mucho más alto que el que tiene ahora, ¿no? Yo creo que hay elementos suficientes como para analizar que la política carcelaria que está manejando el gobierno es una política equivocada, que los tiempos que maneja el ministerio también. Yo tengo como referencia el caso de la cárcel de Rocha, 2 años después de aquel tristísimo episodio en el que se murieron 12 presos, el 8% de la cárcel se murió adentro de la cárcel. Nada ha pasado, pero nada de nada. ¿Cómo nada ha pasado? Nada. ¿Y qué tenía que Nada pasar? de nada. Sí. Nada en la investigación, nada en el edificio, nada en la cantidad de presos, nada, todo igual. La cárcel de Rocha está igual, tiene más de 100 presos, el edificio es el mismo, las condiciones son las mismas, la falta de bomberitos es la misma, está todo igual. No se sabe qué fue lo que pasó hace 2 años, no hay ninguna responsabilidad de nadie, ni del jefe, ni de nadie, ninguna investigación terminó, nada de nada, todo a cero, como si hubiera sido ayer. Ahora, si no se explica cómo funciona el ministerio, ¿quién trabaja en el ministerio? ¿Quién se ocupa de todas estas cosas? Ahora, diputado, alguien podría pensar, bueno, hay disconformidad cuando no se utilizan medidas que pueden ser consideradas como duras en relación a las medidas anteriores, ¿verdad?, con respecto a los reclusos. Ahora también se protesta por medidas que pueden resultar, digamos, más rígidas, más severas, que afectan no solamente a los reclusos, sino también a los familiares. No, yo no estoy reclamando ni más dureza ni menos dureza. Estoy reclamando y voy a reclamar más pericia para resolver los problemas. ¿Pero con pericia solo se arregla? Bueno, si el ministerio tuviera mejor competencia en lo que está haciendo, yo creo que sí. Si usted mira el procedimiento, el proceso que llevó al último motín, que es grave, pudo haberse generado incluso una revuelta carcelaria que terminara con muertos y pudo haber además fugas, es grave. Si uno mira todo el proceso desde el principio, este proceso en los últimos 10 días, advierte falta de pericia, porque finalmente nadie sabe quién maneja esto, si lo maneja el sindicato policial, quién manejó toda la situación.
¿Cómo se manejó la situación? Y cuando estamos en medio del problema, resulta que empiezan a aparecer los culpables. Es el narcotraficante que está detenido en el penal de Libertad, un político que está acusado por el narcotraficante de relacionarse con él y es el director nacional de cárceles el que lo hace público. Después el ministerio dice que no tiene nada, que eso era un bolazo. Sí. Después aparece que se le comunicó a la jueza Merialdo y la culpa la tiene la jueza Merialdo. Después que el comisionado llegó tarde. Pues el comisionado no tiene nada que ver con el Ministerio del Interior. Ellos no tienen que esperar al comisionado para nada. El comisionado lo que es un especialista, quizás el mejor especialista que tiene el Uruguay, el más competente de todos, el de mejor currículum. El ministerio no tiene a nadie como el comisionado parlamentario, pero él no tiene competencia en el sistema carcelario, en los ojos del Parlamento dentro de la cárcel, nada más que eso. Puede ayudar, pero él no tiene ninguna, no hay que esperarlo para nada para hacer procedimientos. Sin embargo, el ministerio termina diciendo que estuvo esperando al comisionado. La jueza que le pidió permiso a la jueza para actuar dentro de la cárcel, el ministerio no necesita permiso de la jueza, no necesita. Entonces, ¿para qué se dice a nivel público que la jueza detuvo el procedimiento? Es una serie interminable de errores y de falta de comunicación entre el propio ministerio, lo creo, y además de comunicaciones muy erráticas hacia afuera, hacia la opinión pública. Bien, vivimos un presente que usted describe de esa manera, pero además vivimos un presente que tiene un pronóstico hacia el futuro que no es nada alentador, ¿no? Porque no es nada alentador que se pronostique que la violencia pueda incrementarse, incluso, y los desórdenes... Pero son los hechos, Jorge, son los hechos. El informe del comisionado parlamentario al Parlamento, los informes del parlamentario han venido demostrando que estas cosas pueden pasar. Son hechos, uno tiene que prever y saber que esas cosas pueden pasar. No ser ingenuo, decir no puede suceder. Las comunicaciones entre las cárceles son muy rápidas hoy. Los presos se comunican por mensaje de texto, comunican con otros presos de otras cárceles, comunican con los familiares. La información fluye. Sí. Por lo tanto, esas cosas pueden pasar y uno tiene que saber que esas cosas pueden pasar. Mientras tanto, hay otras cosas que se venían haciendo bien y que nosotros coincidimos. El proceso de ir caminando hacia un instituto de rehabilitación independiente del Ministerio del Interior viene dando pasos, lentos pero viene dando pasos, o el proceso de especialización de algunas cárceles donde los presos están organizados, donde se los ha clasificado de acuerdo al delito que cometieron, al perfil del preso. Eso, de alguna manera, es un proceso que viene caminando lentamente. Y nosotros hemos apoyado en los acuerdos partidarios, en el Parlamento, hemos apoyado ese camino. Lo que pasa es que cuando hay que resolver la emergencia, en condiciones de la emergencia, se la resuelve muy mal. Se la resuelve muy mal y con falta de pericia. Eso creo que está absolutamente demostrado. Bueno, el ministro se va a tener que hacer cargo de que trajo al director de la cárcel de Rocha, al que se le incendió la cárcel y se le murieron 12 muertos, lo trajo como director nacional de cárceles. Y bueno, y si usted, alguien que comete errores garrafales en la administración de una cárcel, lo eleva a director de todas las cárceles, y bueno, la respuesta va a ser en consecuencia, ¿verdad? Diputado, ¿cuál es el objetivo? Que sea, digamos, sustituido el ministro del Interior, su renuncia. Si el tema no toma un cambio drástico en la administración carcelaria, en la comunicación pública, y si el ministro realmente no demuestra estar al mando de lo que está pasando, es inexorable que vamos a terminar pidiendo que el ministro renuncie. Yo no lo estoy planteando ahora a las 12 tengo una reunión con la bancada del Partido Nacional y analizaremos qué es lo que vamos a pedir en la interpelación. Sí. Pero aquí hay que tener un debate parlamentario fuerte, claro, que se sepa para dónde vamos y quién dirige, y si el ministro recibe informaciones o dirige especialmente él. ¿Quién está dirigiendo todo esto? Bien, diputado, usted sabe que hay una cantidad de mensajes, muchos de ellos adhiriendo a su posición y muchos de ellos señalando también que la situación de las cárceles es una situación heredada por este gobierno, de la forma en que las cárceles han tenido tratamiento por anteriores gobiernos de los partidos fundacionales. ¿Usted qué responde al respecto? Por supuesto que el país es una herencia continua, ¿verdad? Es una cosa tan obvia. Sí, le escucho. Es el fruto del pasado, lo bueno y lo malo, los errores, las faltas, las cosas que faltan son herencia del pasado y las cosas que tenemos también. Ahora, en la década del 90 había 2.000 presos.
Sí. Ahora hay 9.000 presos. Por lo tanto, se tiene que actuar en consecuencia de lo que hay hoy. Y el gobierno actual lleva 7 años en la gestión carcelaria. 7 años. Va para una década administrando el sistema carcelario. Con 9.000 presos, no con 2.000. Sí. Por lo tanto, el gobierno se tiene que hacer cargo, y el que se hace cargo siempre es el gobierno, no es el que fue gobierno. Eso es una cosa obvia. Yo no estoy en el gobierno ahora, siento responsabilidades por mi partido cuando gobierno, por supuesto, pero los que gobiernan son otros. Yo tengo que reclamar que los que gobiernan actúen en función de la realidad actual, no del pasado. Porque eso de decir siempre la culpa la tiene otro es una cosa que muy ineficaz también. Ya no se puede estar diciendo siempre la culpa la tiene otro, siempre la responsabilidad es de un tercero. El propio presidente tuvo que salir a poner el pecho a las balas y decir: yo me siento responsable de no haber actuado en el cambio del sistema de vigilancia carcelaria y de acceso a las cárceles. El propio presidente se ha hecho cargo de esa responsabilidad. Es decir, no se puede estar pasando la culpa para otros siempre. Bien, y la última, diputado, ¿qué comentario le merece la condena que realizó ayer el PIT-CNT en su acto central con respecto a la baja de la edad de imputabilidad? La respuesta estará en la opinión pública, ¿no? 70% dicen las encuestas de los uruguayos no opinan como el PIT-CNT. Vamos a ver, va a haber un plebiscito, las firmas están, así que ahora estamos en manos de la opinión pública. Serán los ciudadanos los que opinen votando, porque ya opinaron firmando, y votos y firmas suficientes para hacer un plebiscito hay, más allá de que se irrite algún dirigente sindical por esa actitud de miles de uruguayos que creen que hay que cambiar cosas. Yo soy de los que creo que hay que cambiar la edad de imputabilidad, como también creo que hay que bajar la edad para votar, también creo que hay que adelantar los derechos. No es razonable sostener que un muchacho hoy de 16 años no es responsable, no sabe lo que está haciendo, no es razonable. Pero para todo, para derechos y para deberes. Yo soy partidario de bajar la edad de imputabilidad, pero también de aumentar los derechos a partir de los 16 años. Entre ellos votar, como votan en Brasil, por ejemplo, o tener libreta de conducir, o poder firmar un contrato laboral. Bien, en el acto hubo también algún elogio al gobierno, desde la base de que el PIT-CNT es un instituto, una institución, un centro que nuclea a los trabajadores, independiente, dijeron, pero no indiferentes. ¿Le merece algún comentario? Sí, lo de independiente yo creo que ya esto está todo deschavado, ¿verdad? El secretario general del PIT-CNT es candidato al Frente Amplio, presidente del Frente Amplio. De la mezcla de la dirigencia sindical del Uruguay con el Frente Amplio es una cosa obvia. Yo sé lo que creo que eso está más que claro, está bien que lo asuman, que lo reconozcan. Así todo el mundo sabe que el partido político Frente Amplio y el PIT-CNT son dos expresiones de una misma forma de ver el país. Diputado del Partido Nacional, José Carlos Cardoso, ha sido muy gentil como siempre en atendernos, ¿eh? Un gusto, Jorge, como siempre, a la orden, ¿eh? La seguimos, que tenga buen día.